Bien chicos, muy buenos días. Estamos con el aula de quinto grado de secundaria, ¿sí? Vamos a desarrollar nuestro segundo tema de geometría, el cual tiene como título circunferencia. Sí chicos, en este segundo bimestre. Vamos a conocer los detalles de la circunferencia. Ya hemos visto lo que son polígonos, hemos visto lo que son cuadriláteros, triángulos. Ahora pues vamos a ver algo en específico, como son como es la circunferencia, ¿sí? La circunferencia, bueno, dice que es el lugar de todos los puntos del plano que equidistan, o sea que están a la misma distancia, de otro punto de su plano denominado centro. La distancia mencionada recibe el nombre de radio. Bueno chicos, una circunferencia, en palabras más simples y más cómodas, una circunferencia viene a ser pues una figura geométrica, ¿no? Que tiene forma circular. Ojo, una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre círculo y circunferencia? A ver chicos, ¿quién me responde? ¿Cuál es la diferencia entre círculo y circunferencia? Ojo que yo voy a estar considerando todas estas participaciones. A ver, ¿quién se quiere ganar un punto en la tarea de hoy? ¿Nadie? Bueno, Profe, para la próxima entonces. A ver, ¿quién me está hablando por ahí? yo. A ver, dime. Profe, la diferencia entre el círculo y la circunferencia es que el círculo está dentro de la circunferencia, ya que es un área. Claro, muy bien, muy bien. Muy bien, Zuli. Como le dijo su compañera, chicos, efectivamente, un círculo viene a ser igual, un área circular, pero esta vez es un área, es una porción que ocupa un espacio. En cambio, la circunferencia, como ustedes observan, solo es el borde del círculo, ¿sí? Solo viene a ser lo que es el borde. Esa es la gran diferencia entre círculo y circunferencia. Ahora, revisando los elementos, vemos lo siguiente. Tenemos el centro, viene a ser el punto O, ¿no? El centro de toda circunferencia tiene lo que es un centro. Toda circunferencia tiene lo que es un radio. Un radio tiene aquí, como ustedes observan, de O a B, ¿no? Lo tienen acá, OB. O también puede ser OA, también viene a ser un radio. El diámetro, chicos, es BC. El diámetro viene a ser se podría decir, toda la recta que cruza de un extremo a otro extremo de la circunferencia. Y que pasa por el punto central. Esa es la característica principal. Que va de un extremo a otro, pero que pasa por el punto central. Cuerda se le dice a una línea que va de un extremo a otro también, pero que no pasa por el punto central, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre cuerda y diámetro. El arco, chicos, el arco, pues ese es esa curva que se forma entre dos puntos en una circunferencia, ¿no? Entre dos puntos que hay en su borde. Por ejemplo, el arco EB, este arco EB, toda esta curva viene a ser el arco perteneciente a EB, ¿sí? Flecha o sajita. Flecha o sajita es el espacio que hay, ¿no? Esta línea que hay entre una cuerda y su respectivo arco, ¿sí? Esa distancia perpendicular se le llama sajita. Ojo, la distancia, o perdón, la flecha, ¿no? Siempre será de forma perpendicular, o sea que va a formar 90 grados, ¿sí? En relación a la cuerda. Tenemos también lo que es una secante. La secante es una línea que cruza la circunferencia, o sea que viene desde afuera y continúa, la atraviesa, se puede decir la circunferencia. En cambio, la cuerda simplemente va de un borde hacia otro borde, ¿sí? La secante no, la atraviesa, es una línea constante que va creciendo. La tangente es una recta que no la atraviesa, pero que sí tiene un punto de intersección con la circunferencia. Como ustedes observan acá, aquí está esta recta, la recta L2 y la circunferencia. Hay un punto donde están chocando. Ese punto donde se intersectan o chocan se le llama tangente. ¿Sí, chicos? O también punto de tangencia, como ven acá, la T. El perímetro de una circunferencia, chicos, como ustedes sabrán, es la suma de todos los lados. Pero en este caso, para hallar la circunferencia, la longitud
de esta circunferencia se aplica la siguiente fórmula. La longitud será igual a 2pi por el radio, ¿sí? 2pi por el radio. Ahora, pi sabemos que vale 3,14. Pueden reemplazarlo y aplicar para que les salga una medida más exacta, ¿sí? O simplemente, si lo quieren en base a pi nada más, simplemente multiplican 2 por pi y le colocan el radio, ¿sí? Perdón, 2 por el radio y le colocan lo que es pi. Muy bien, continuamos. Tenemos unas posiciones relativas de cuando tengamos dos circunferencias. Cuando tengamos dos circunferencias exteriores y separadas, se va a cumplir la siguiente condición. Que la distancia que hay entre sus puntos medios, ¿no? Sus puntos centrales de cada circunferencia, esa distancia que hay entre una de la otra, ¿no? Siempre será mayor a la suma de los dos radios, como ustedes observan acá. Esa distancia que hay entre los dos puntos centrales de esas dos circunferencias siempre será mayor a la suma de sus dos radios. Circunferencias tangentes exteriores, ¿no? Cuando tengo dos circunferencias que están chocando en un punto, ese punto de choque, como lo vimos anteriormente, ¿no? Así como este, también recibe el nombre de tangente, por eso se le dice circunferencias tangentes. Exteriores porque están uno fuera del otro. ¿Qué pasa en estos casos? La distancia que hay entre sus puntos centrales, como observan acá, la distancia que hay entre sus puntos centrales será igual a la suma de sus radios. ¿Ven? Será igual a la suma de sus radios. La diferencia con esta propiedad era que esta distancia, era que estos círculos, perdón, estaban separados. O sea que iba a cumplir una condición de que la distancia iba a ser mayor que la suma de sus radios. En este caso, cuando los dos círculos están pegados, están intersectados, ¿no? Tienen un punto de choque, la distancia es igual a la suma de sus radios, ¿sí? Tenemos también lo que es las circunferencias secantes. ¿A qué se refiere con circunferencias secantes? Se refiere cuando una circunferencia está cortando o intersectando a otra, ¿sí? Cuando vemos estos casos, podemos decir que estas dos circunferencias son secantes. Ahora, ¿qué pasa con sus centros? La distancia que hay entre sus dos centros, dice que en primer lugar será mayor a la resta de los dos radios, pero también esa distancia será menor a la suma de sus dos radios, como observan acá, ¿sí? Esto nos va a ayudar muchas veces para adquirir lo que es una distancia, en este caso, ¿no? Cuando tengamos este tipo de circunferencias que están intersectadas una dentro de la otra. Circunferencias ortogonales. ¿A qué se le dice circunferencias ortogonales? Cuando tenemos dos circunferencias secantes, ¿no? Cuando una está cortando o una está intersectando a la otra, y vemos que en un punto de intersección, ¿no? Se va a formar un ángulo recto. ¿Por qué? Porque hemos unido sus dos radios, el radio de la primera circunferencia con el radio de la segunda circunferencia. Si lo unimos en el punto de intersección, siempre van a formar un ángulo de 90 grados. ¿Sí, chicos? Y si ustedes observan acá, la distancia que hay entre punto y punto, entre punto centro y punto centro, va a ser igual al teorema de Pitágoras, ¿no? Porque este lado, esta distancia va a ser igual, se podría decir, a una hipotenusa, ya que se ha formado lo que es un triángulo rectángulo aquí en el centro, ¿sí? Cuando tengamos estos casos, ¿no? Se le van a llamar circunferencias ortogonales. Muy bien, tenemos las circunferencias tangentes interiores. Tangentes interiores, tangentes porque están chocando una con la otra. Tienen un punto donde están chocando. No intersectándose, ¿no? Sino chocando. Interiores porque las dos circunferencias están una dentro de la otra. ¿Sí? Muy bien. Circunferencias interiores. Ojo, aquí ya las circunferencias no se están chocando. Simplemente están una dentro de la otra. ¿Qué pasa en este tipo de casos? Dice que la distancia que hay entre los dos centros va a ser menor a la resta de los dos radios.
En este caso, en el primer caso que vimos, ¿no? Las circunferencias tangentes interiores, la distancia que había entre los dos radios dice que iba a ser igual a la resta de los dos radios, ¿sí? En cambio aquí, la distancia que hay entre los dos centros va a ser menor a la resta de los dos radios, ¿sí? Ojo con ese dato, chicos. Tenemos las circunferencias concéntricas. ¿A qué se le llama concéntricas? Cuando tenemos una circunferencia dentro de la otra, pero la característica principal es que la circunferencia que está dentro de la otra estará exactamente en el centro de la más grande, ¿sí? En este tipo de casos, sus dos puntos centrales de las dos circunferencias van a coincidir en un mismo punto. ¿Sí, chicos? Cuando pasa esto, la distancia que hay entre los dos puntos centrales pues va a ser cero, porque están coincidiendo una con otra. ¿Sí, chicos? La región externa que está afuera, ¿no? Se le va a llamar, dice, corona o anillo circular. ¿Sí, chicos? Muy bien, algunas propiedades fundamentales. Cuando tengamos una circunferencia, ¿no? Aquí, y hemos trazado desde el punto central, hemos trazado un radio de forma perpendicular a una cuerda, ¿no? Automáticamente se va a cumplir que la cuerda va a quedar dividida a la mitad, o sea, en dos partes iguales. ¿Sí, chicos? Ojo con este detalle. Entonces, este pequeño segmento AM será igual a MB. Y sus cuerdas también serán iguales. AC será igual sus arcos, ¿no? AC será igual a CB. ¿Sí? Estos dos arcos serán iguales. Cuando tengamos estos casos, chicos, una circunferencia dentro de un ángulo, ¿no? Se va a cumplir lo siguiente. Si yo le trazo una bisectriz, automáticamente va a coincidir con su punto central, ¿sí? De la circunferencia, ¿no? Además, AB será igual a AC. Estos dos lados van a ser iguales, porque B y C son puntos de tangencia, o sea, son puntos donde chocan. Por lo tanto, esta distancia será igual a esta distancia. Aquí, cuando tenemos una recta tangente, ¿no? Una tangente exterior a una circunferencia, y nosotros le trazamos un radio de forma perpendicular, se va a cumplir lo siguiente, que OP va a ser igual, dice, al radio, ¿sí? Y al trazarlo siempre va a originar un ángulo de 90 grados. Tenemos aquí dos cuerdas, ¿no? En esta propiedad. Tenemos dos cuerdas y van a cumplir la siguiente propiedad. A ver un ratito. Listo. Nos dice que si EF, esta primera cuerda, es paralela con la segunda cuerda, AB en este caso, ¿no? Son paralelas, se cumple que sus arcos, o sea, AE, va a ser congruente o igual al otro arco FB. ¿Sí? Como lo ven aquí. Esta es la propiedad que se cumple. Aquí, me dicen que igual tengo dos cuerdas en posiciones diferentes, obviamente, ¿no? Pero me dice que si la medida de la cuerda AB es igual a la misma medida de la cuerda CD, se va a cumplir que el arco AB va a ser igual al arco CD, ¿sí? Si sus dos cuerdas son iguales, sus arcos serán exactamente iguales también. Muy bien, tenemos esta donde tenemos dos circunferencias y la propiedad es que cuando afuera de esas dos circunferencias se cruzan dos líneas tangentes, se cumple lo siguiente, ¿no? Que la distancia que hay entre esos dos puntos tangentes será igual a la misma distancia que hay entre los dos puntos tangentes, pero en la parte inferior, ¿no? AB será igual a EF. ¿Sí, chicos? Muy bien. A ver un ratito. Acá tenemos una propiedad muy particular o en común, ¿no? Tenemos que tener una observación. Por ejemplo, si tenemos un triángulo ABC en donde en uno de sus lados, ¿no? En uno de sus lados está viendo un punto de tangencia con un círculo, una circunferencia, perdón, ¿no? Cuando pasa estos casos se va a cumplir la siguiente propiedad, ¿no? Yo puedo prolongar los dos lados del triángulo, así como en este caso, y va a originar otros dos puntos de tangencia, en este caso Q y F, ¿no? Porque he prolongado este lado A
y este también lado AC, el B prolongado. ¿Qué pasa aquí? Dice que la distancia que hay entre A y este punto de tangencia F se le va a llamar P. P también se le conoce al semiperímetro de la región triangular. ¿Qué cosa es un semiperímetro? Sabemos que el perímetro es la suma de sus lados, ¿verdad? La suma de todos los lados, en este caso del triángulo. Cuando hablamos de semiperímetro, es la suma de sus lados divididos entre 2, como observan acá. P es el semiperímetro del triángulo, sería A más B más C, todo sobre 2. Esta misma distancia que hay entre este punto externo que es A y el punto de tangencia aquí F, esta distancia será igual al semiperímetro de este triángulo. ¿Sí? Una pequeña observación ahí. Muy bien, ahora sí, vamos a ver lo relacionado a los teoremas. ¿Sí? Vamos a ver 3 teoremas fundamentales. El teorema de Pitot. El teorema de Pitot aplica, dice cuando tengamos un polígono circunscrito cuyo número de lados es un número par. Es decir, este teorema se aplica siempre y cuando el polígono que está fuera del círculo sea un polígono que tenga su número de lados tenga una cantidad par. ¿Sí? La cantidad de lados de este polígono sea una cantidad par. En este caso tengo un polígono de 4 lados, un cuadrilátero, ¿no? Por lo tanto, sí se cumple. ¿Sí? Otra cosa que tiene que cumplir, chicos, es que el círculo, o perdón, la circunferencia tiene que coincidir, o tiene que chocar en este caso, con cada uno de los lados del polígono. ¿Sí? Con cada uno de los lados. Cuando cumplen estas dos condiciones, se aplica este teorema. AB más CD es igual a BC más CD. ¿Qué quiere decir esto? Que los lados opuestos, ¿no? La suma de los dos lados opuestos de un polígono será igual a la suma de los otros dos lados de ese mismo polígono, de esos lados opuestos. ¿Sí? AB más CD será igual a BC más AD. ¿Sí? Es el teorema de Pitot. El teorema de Steiner nos cuenta lo siguiente. Cuando tengamos una circunferencia dentro de un ángulo y yo le trazo dos líneas internas, ¿no? En donde podamos ver dos puntos secantes, se va a cumplir lo siguiente. Que Profe, AB menos CD, en esta profe, partecita, a ver. profe. Muy bien, chicos, haciendo un pequeño recuento, ¿no? De estos teoremas, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Recuerden lo que le dije sobre este teorema, ¿no? O esta propiedad. Cuando tengamos una circunferencia afuera, afuera de un triángulo, pero con la condición de que tanto la circunferencia como ese triángulo tengan un punto de choque, se puede decir, o un punto de tangencia, ¿no? Se cumple la siguiente propiedad. Que el semiperímetro, o sea, el perímetro de este triángulo, el semiperímetro de este triángulo, ¿no? Sabemos que el perímetro sería la suma de sus lados, ABC, ¿no? Y el semiperímetro sería la suma de sus lados, todo sobre 2, como lo tengo acá. Ese semiperímetro será igual, dice, a la distancia que ustedes ven, desde A hasta F, hasta aquí, hasta este punto de tangencia que tenemos aquí. Toda esta distancia va a ser igual al semiperímetro de este triángulo. ¿Ok? Tenemos aquí el famoso teorema de Pitot, ¿no? Lo que les comenté. Este teorema solo se aplica cuando tengo un círculo dentro de un polígono con lados, dentro de un polígono el cual su número de lados es un número par. ¿Sí? En este caso, el polígono es un cuadrilátero. Cuadrilátero tiene 4 lados, es un número par. Y la otra condición es que la circunferencia tiene que chocar o coincidir con cada uno de sus lados, como observan aquí. Cuando cumple estos dos tipos de condiciones, se podrá aplicar este teorema de Pitot, ¿no? Que consta de que la suma de los dos lados opuestos del polígono será igual a la suma de los otros dos lados opuestos del mismo polígono. ¿Sí? Como ustedes observan acá, A más B más CD es igual a BC más AD. ¿Sí? Ese es el teorema de Pitot. El teorema de Steiner es cuando tengo una circunferencia dentro de una región angular, como ustedes observan acá,
y yo le trazo dos diagonales al punto de que origine dos puntos de tangencia aquí, como lo observan, se va a originar la siguiente propiedad, que AB menos CD, menos este pedacito de acá, ¿no? A ver. AB menos CD será igual a AD menos BC, ¿sí? Esta región sombreada es como si fuera un cuadrilátero también. Se va a cumplir esta propiedad, ¿ok? Tenemos el teorema de Poncelet, ¿no? El teorema de Poncelet aplica cuando tengo una circunferencia dentro de un triángulo rectángulo. Ojo, dentro de un triángulo rectángulo. Y aplica, pues, cuando también sus tres lados coinciden con los lados de la circunferencia, como ustedes ven acá. Hay tres puntos de tangencia. Cuando tengo esos casos, aplico este teorema que consta de lo siguiente. AB, que viene a ser un cateto, sumado con BC, que es el otro cateto, va a ser igual a AC, que es la hipotenusa, más 2 veces el radio. ¿Ven? Como observan acá. Es decir, el teorema de Poncelet es la suma de los dos catetos va a ser igual a la hipotenusa sumada con 2 veces el radio. ¿Ok? Ese es el teorema de Poncelet. Muy bien. A ver, continuamos. Y esto es como un dato extra. Tenemos la circunferencia circunscrita al triángulo. Cuando tenemos una circunferencia que está afuera de un polígono, en este caso un triángulo, ¿no? Circunferencia inscrita a un triángulo. Cuando dice inscrita, significa que el círculo está dentro del triángulo. ¿Sí, chicos? Y la circunferencia exinscrita, ¿no?, al triángulo significa cuando la circunferencia está fuera del triángulo, pero tienen un punto de tangencia. ¿Sí, chicos? Estos son datos como simplemente para que conozcan aquellos nombres o posiciones. Muy bien, ahora sí, en base a esa teoría, chicos, vamos a desarrollar los ejercicios. ¿Sí? Ahora sí, supongo yo, ¿no?, que ustedes ya se lo aprendieron todas las fórmulas, todos los ejercicios, simplemente con ver. Muy bien, empezamos entonces. Aquí, nos dice que en esta figura, CD es igual a la suma de AB más BC. ¿Dónde está CD? CD es igual a la suma de AB más BC. Vamos a colocarles datos, ¿sí? Vamos a suponer cuánto vale AB, no lo sé. Vamos a poner que valga A. ¿Sí? Y BC, vamos a suponer que valga otra letra. Por ejemplo, puede ser B. ¿No? Si AB vale A y BC vale B, chicos, ¿cuánto va a valer CD? ¿Cuánto va a valer este lado?